Radio Visión, la frecuencia que te bendice. This is Access Radio Chicago, 1470 AM, WCFJ, Chicago Heights. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 2 de diciembre del año 2013. Ya estamos en el mes de la Navidad, el último mes del año. Marta, ya se acabó el año 2013 prácticamente. Y estamos iniciando un programa más de Conocer, Creer y Vivir. Este programa que usted puede escuchar también, además de por Radio Visión, usted puede escucharlo también en el www.radiovisionchicago.com, www.radiovisionchicago.com. Usted va ahí a esta página de internet. Si no puede escucharlo en vivo porque está ocupado, porque está haciendo de comer, por lo que sea, está trabajando, entonces usted regresa más tarde y se va a la parte de abajo de esta página de internet, www.radiovisionchicago.com. Se va donde dice YouTube, en la parte de abajo, le da clic y entonces usted va a poder escuchar y ver este programa grabado, este programa y todos los demás programas de la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y estamos también muy contentos, Marta, porque queremos anunciar también que el próximo domingo, 15 de diciembre, Marta, fíjate que la Red de Oración está organizando una cruzada de oración precisamente, y ha traído a Erickson Alexander para amenizar, para ministrar. Esa es la palabra correcta. Para ministrar la noche de alabanza y de adoración ahí en el Olympic Theater en Cícero. Y va a estar muy bonito porque va a ser un clamor de oración que está ubicado en el 6134 del West de la Cermak, ahí en Cícero, Illinois, a las 7 de la tarde. Tiene un donativo de $10, es lo que se está pidiendo, un donativo de $10, y los boletos los puede conseguir aquí en la librería, en todas las librerías cristianas, entre ellas la librería cristiana Vida Nueva, que está ubicada en el 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois. Así que va a estar Erickson Alexander Molano, va a estar aquí, va a estar ministrando esta noche de alabanza y de adoración el domingo 15 de diciembre en este clamor de oración que organiza la Red de Oración USA en el Olympic Theater en Cícero, Illinois. Domingo 15 de diciembre a las 7 de la noche. Ahorita me acaba de confirmar el pastor Jorge Fuentes, me acaba de invitar para estar ahí orando también, así que por ahí vamos a estar, Marta. Te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. Excelente, gracias a Dios, soy muy contenta. El fin de semana fue un fin de semana largo, puesto que se juntó el Día de Acción de Gracias, el viernes y el sábado y domingo, así que muchas oportunidades de poder estar con los hermanos y también compartir con amigos y conocidos. Y por qué no, dar testimonio de la palabra de Dios y también dar testimonio de lo que Jesús, nuestro Señor, puede hacer en nuestras vidas. Así que ha sido un buen fin de semana. Así es, y es verdad, se nos atravesó ahí el jueves de Acción de Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, hermanos y hermanas en Cristo Jesús que nos están escuchando. Y Marta, pues vamos entonces a lo que estamos en el estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo número 15 del libro de los Hechos. Ya vamos a iniciar el capítulo número 15, Marta. Así es. Y yo estoy muy emocionado por eso,
porque cada vez estamos entrando más y más y más a la parte donde se está formando ya la iglesia, ya está tomando esa forma como la conocemos nosotros, ¿no? Sí, así, es muy interesante, ¿verdad? Este capítulo 15, porque nos va a hablar acerca de realmente un desacuerdo teológico y también doctrinal de vida de iglesia, en el cual podemos aprender mucho para el día de hoy. Así es, y es un desacuerdo producto, Marta, de precisamente nos acordamos que Pablo y Bernabé han estado ministrando en diferentes lugares en donde los que mayormente han respondido a ese llamado del evangelio han sido los gentiles. Uh-huh. Entonces, ahora resulta que cuando están los gentiles junto con los judíos, están teniendo ese conflicto. Y entonces, ya no tenemos duda de que los gentiles pueden ser salvos. Ya, no hay ninguna duda. Por supuesto. O sea, Dios les ha llamado a salvación. Ahora, ¿qué tienen que hacer los gentiles para ser salvos? Ese es el punto a discutir. Y eso es lo que nos va a hablar o lo que trata el capítulo número 15 del libro de los Hechos. Y le invitamos a que, si tiene su Biblia a la mano, entonces nos acompañe. Capítulo número 15 del libro de los Hechos. Y dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjate, venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, es decir, grande, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la versión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Oh, fabuloso. Es un relato pues, verdaderamente muy iluminador para entender lo que es. En primer lugar, el versículo 1 dice con claridad, entonces algunos que venían de Judea. O sea, la región donde estaba Jerusalén es la región de Judea, o sea que ni siquiera iban de Jerusalén, iban de la región. Esto nos llama mucho la atención porque, o sea, no se identifica el nombre de estas personas. Ni el lugar exacto. Ni el lugar exacto, pero se autonombran maestros. No tienen el propósito de evangelizar, o sea, no llegan con el mensaje de las buenas nuevas, llegan con el propósito de implementar normas para realmente alcanzar la salvación. O sea, esto nos llama mucho la atención porque entre nosotros a veces se levantan automaestros sí. que no son enviados por nadie, que no tienen mucho conocimiento de la gracia de Dios ni del nuevo pacto que el Señor tiene con la iglesia, pero sí conocen bien la tradición. Y este era el caso de estos judíos, conocían exactamente la ley de Moisés. No sabemos, ¿verdad?, que también, a lo mejor ni siquiera era tan bien, porque no dice que fueran fariseos. Entendemos que los fariseos eran eruditos en la palabra, pero estos son maestros que se autonombran a sí mismos. Probablemente tenían su propia interpretación. Su propia interpretación, y dicen, y llegan con una a rajatabla, ¿no? Como decimos así, a decir, ¿verdad? Ustedes no son salvos. ¿Sí? Ese es el mensaje realmente detrás de esto, ¿no? Queridos antioqueños, les traemos muy malas noticias. Una buena y una mala. O sea, no había afán de evangelizar de estos ni regocijarse con ellos por el hecho de que habían recibido al Señor Jesucristo, sino que les dicen, ¿verdad?, a rajatabla. No, ¿verdad? Para que puedan ser salvos se tienen que circuncidar. Ahora aquí, ¿verdad? Como las mujeres no se circuncidan, imagínate el signo de interrogación en las mujeres. Sí. Caray, ¿Y nosotras? ¿Y nosotras qué debemos de hacer? Entonces, si los varones se tienen que circuncidar, o sea, ¿nosotros qué vamos a hacer? Entonces, esto nos llama mucho la atención porque una de las cosas que nos cuenta la historia es que para los romanos y los griegos, el rito de la circuncisión era para ellos abominable. O sea, no había razón, o sea, era obviamente es una orden dada por Dios a su pueblo de Israel a través de Abraham, cuando circuncida por primera vez a Isaac. Él le dice, ¿verdad?, todos los varones, o sea, de mi pueblo serán circuncidados, ¿no? Como muestra del pacto que estoy haciendo contigo. O sea, hay una muestra del pacto, pero el pacto ya se cumplió en Jesucristo. Claro. Y en ese sentido, pues, no eran buenas noticias. O sea, imagínate el avivamiento en Antioquía, los nuevos creyentes seguramente empezando a conocer a fondo la Escritura, dándole, ¿verdad?, un giro, porque ya la conocían, pero no muchos de estos eran judíos. Pero entendiendo, y tenemos que ponernos en los zapatos de esos, porque todavía no había el Nuevo Testamento. O sea, todavía no existía. Todo lo que había era la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Pablo y Bernabé. Entonces era como un balde de agua fría, ¿no? O sea, Pablo y Bernabé asegurando que por fe en Jesucristo se alcanzaba la salvación. Ahora vienen esos que se han autonombrado maestros de todo conocimiento y de toda ley, y les dicen malas noticias, se tienen que circuncidar.
Y entonces, versículo 2, me parece interesante, ¿no? ¿Qué dice el versículo 2? Pues fíjate que tienen una discusión ahí y dice que no fue pequeña, es decir, fue una discusión grande y en esa discusión entonces llegan al acuerdo. A ver, espérame, nosotros estamos aquí, porque aquí lo interesante es, ellos están en Antioquía. Y como tú bien acabas de decir, aquí ha habido un avivamiento. Acuérdate que ellos vienen del viaje misionero, acaban de presentar un reporte en donde están diciendo las cosas que Cristo está haciendo en todas partes, aún con la persecución, todo lo que Dios está haciendo. Y entonces estos se ve que, o se nota por el contexto, que ni siquiera llegaron a pedir permiso, sino que sencillamente se metieron y empezaron a enseñar algo diferente. Entonces genera la confusión en la congregación de Antioquía y entonces empieza la confrontación, o sea, ¿quién tiene la razón? Los que vienen de allá la confusión puede ser, Marta, no sé qué piensas tú, la confusión puede ser porque ellos vienen de Jerusalén y entonces a lo mejor ellos pudiera ser que ellos tienen la razón. ¿Verdad? Porque ellos vienen de allá de donde están, allá están los bueno, no sabemos si viene de Jerusalén, pero viene de Judea, de la región de Judea. Allá donde están los apóstoles, los que anduvieron con el Señor. Entonces probablemente ellos saben más que el pobre Pablo, ¿no? Y el pobre Bernabé. Fíjate qué aprieto tan grande para ellos, porque precisamente acaban de abrir la iglesia de Antioquía en Pisidia, en Listra, en Derbe y en Iconio. Y ellos aseguraron, ¿verdad? Solamente por la fe en Jesucristo. Ese fue el mensaje. Tú puedes, ¿verdad?, ser salvo. Ahora, ¿verdad? Este mensaje lleva mucho peso, porque es verdad, como decía, ¿y ahora qué hacemos? Regresamos y les decimos que se tienen que circuncidar. Se nos olvidó decirles que... Y por eso dice aquí, ¿verdad?, que tuvieron una discusión y contienda, no pequeña, o sea, contienda, o sea que realmente aquí hubo un pleito. Sí, un pleito fuerte. Un pleito bien fuerte, ¿no? Seguramente que no duró un día, sino tal vez duró varios días, porque era, ¿verdad?, a ver quién sabía más de las Escrituras. Ahora recordemos una cosa bien interesante, que Pablo era fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Que era un erudito de la ley. O sea que me imagino que se pusieron a debatir, ¿no?, de una manera abierta y totalmente, Pablo llevándolos a través de la verdad del Antiguo Testamento, de la ley de los profetas, y pues realmente no llegaron a ningún acuerdo. Ellos, ¿verdad?, los falsos maestros montados en su verdad entre comillas, diciendo sí es necesario circuncidarse, y Pablo mostrándoles no es necesario circuncidarse. Entonces fíjate que la iglesia de Antioquía me parece una iglesia tan sabia y de la cual tenemos que aprender tanto el día de hoy en nuestros tiempos, porque ellos dicen momento, ¿verdad? Ya se acabaron los argumentos, ¿no? Posiblemente no se acabaron, ¿verdad? Pero mira lo que dice la iglesia, ¿no? En el versículo 13. Marta, y antes de eso, o sea, porque para ellos hay que entenderlos, o sea, lo que dijera uno y lo que dijera otro, para ellos es lo mismo, no están entendiendo nada. Ellos no conocen el Antiguo Testamento. Así es. No conocen la ley. La mayoría de ellos son gentiles. La mayoría de ellos son gentiles, aunque hay judíos convertidos. Entonces no conocen mucho. Sí. Y yo creo que la iglesia de Antioquía, aunque había judíos, un buen número de judíos convertidos, habían entendido la gracia de Dios para ellos y para los gentiles. Eso lo tenían perfectamente claro, entonces por eso les estaba confundiendo todo. Sí. Entonces en el versículo 3 dice que después de que los deciden, a ver, vámonos allá a Jerusalén, vamos allá, vamos con los apóstoles, los vamos a llevar, los encaminan, dice que fueron encaminados por la iglesia, pero en el camino, Marta, Pablo no desaprovecha la oportunidad para seguir predicando el evangelio y predica ahí en Fenicia, en Samaria, que va de camino a Jerusalén, y dice ahí que causaban gran gozo con todos los hermanos. Es decir, el evangelio se sigue predicando, pero Pablo seguía en su misma postura, el evangelio de la gracia, seguía predicando la gracia. Entonces llegan a Jerusalén, son recibidos por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos, y entonces traen ese mismo reporte que presentaron en Antioquía, lo están presentando ahora acá en Jerusalén, y están escuchando, y me llama mucho la atención la forma en que están los pilares de la iglesia, los líderes de la iglesia, escuchando y analizando y sometiendo lo que están diciendo con lo que dicen las escrituras. Me llama mucho la atención cómo lo someten para poder decir, esto tiene
relación, o sea, es decir, tiene un fundamento bíblico. Eso se parece, esto tiene que ver con lo que dice el profeta Amós. Esto tiene que ver con así, entonces tiene fundamento. Y entonces, por lo tanto, esto es de Dios. Sí, y qué interesante, ¿verdad? Porque me gusta mucho lo que acabas de decir. O sea, ellos no cambian su reporte es real. Cuando llegan a Fenicia, cuando llegan a Samaria, hay que entender que en Fenicia, o sea que es el norte del Líbano, perdón, el sur del Líbano, lo que es hoy el Líbano, la mayoría de los creyentes allí eran de ascendencia judía, o sea, tenían todo un trasfondo judío. Y cuando ellos les cuentan la conversión de los gentiles, ellos no dicen, pero no se han circuncidado, ¿no? Sino que realmente se regocijan y dicen, qué bueno que esto ha sucedido. Y lo mismo sucede, como bien dijiste, ¿no? Llegaron y entonces el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, está allá Pedro, vamos a ver a Jacobo, y aún Juan, ¿verdad? Está ahí presente. Entonces les escuchan el mismo reporte que dieron a la iglesia de Antioquía y se regocijan. Y dicen, ¿verdad? Pero han llegado. Ahora, no sabemos si estos falsos maestros fueron con ellos. O sea, no nos dicen que la iglesia de Antioquía mandaron a Pablo y a Bernabé y a algunos otros hermanos para que los acompañasen. Pero yo no sé, ¿verdad? Si fueron estos maestros, falsos maestros con ellos. No queda muy claro el texto. Pero lo que sí es muy importante es que lo que bien dijiste, ¿no? Dice que Pedro entonces hace memoria de cómo Dios, en aquella visión que vimos ahí en el capítulo 11, 10, 11, o sea, de la visión que tuvo, ¿no? De que tenía que ir precisamente, o sea, ir con esas personas que mandó Cornelio a que lo llevaran a su casa. Uh-huh. Y entonces él entiende que el evangelio es para judíos y para gentiles, ¿no? Y da testimonio de eso de una manera increíble, ¿no? Y lo interesante también, Marta, es ciertamente no sabemos si se fueron esos falsos maestros o no, pero lo que también sabemos es que acá también se levantaron unos. No sabemos, sí, claro. O sea, no sabemos si vinieron estos y arengaron a estos otros acá, o si sencillamente había judaizantes por todos lados. Entonces, que es probable, o sea, que había judaizantes por todos lados, porque reaccionan inmediatamente. Él dice, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, o sea, dan el reporte. Y la respuesta, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, no se levantaron diciendo, oh, qué gozo, qué alegría, cómo Dios obra. No, se levantaron diciendo que los circunciden y que guarden la ley de Moisés. O sea, todo lo que acaban de presentar Pablo, Bernabé, no sirvió de nada. Hay que circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés si quieren ser salvos. O sea, mantienen la misma postura de aquellos que fueron enviados o que se autonombraron maestros y se fueron a Antioquía. Mantienen la misma postura. Es decir, pues Pablo y Bernabé, qué bien que hicieron todo eso, pero no sirvió de nada. Toda esa gente sigue siendo... Está perdida. Está perdida, no ha sido salvada. Mira, ¿te imaginas la angustia de Pablo y Bernabé? Pensar, ¿verdad? Y ahora, estos que quieren que hagamos, que regresemos y que les digamos a cada uno de los hermanos y con trabajos, ¿verdad? Y, persecución, imagínate. Persecución bien tremenda, ¿no? En Antioquía de Pisidia, en Derbe, ¿no? En todo eso, ¿no? Y realmente... decir, bueno, vamos a regresarles, y ahora les vamos a decir que se tienen que circuncidar, no, ¿verdad? Mira, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahora, la expresión se reunieron los apóstoles y los ancianos, y después dice el versículo 7, y después de mucha discusión, algunos suponen que no fue solamente unas horas, sino que fueron un buen tiempo. Un buen tiempo, algunos días estuvieron, ¿verdad?, debatiendo, escudriñando, entendiendo, ¿verdad?, cuáles ahora las buenas nuevas del Evangelio. Y es verdad cuando el Espíritu Santo le hace recordar a Pedro esa misión tan importante que tuvo. ¿Te gustaría leer el versículo 7 y el 8? Dice así, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como hace ya algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Exactamente, o sea, el Espíritu Santo
no hace acepción de personas. Que es lo que dice en el 9, no hizo ninguna diferencia. ¿No te parece a ti, Oscar, que también hay un elemento racista aquí muy interesante? O sea, porque los judíos, los judaizantes, y obviamente los apóstoles son ellos, o sea, son parte del pueblo judío, pero se sentían superiores a los gentiles. O sea, se sentían, ¿verdad?, que tenían el monopolio de la palabra, el monopolio de la interpretación de la palabra. Y Pedro, ¿verdad?, con esta afirmación que dice, o sea, no, realmente, ¿verdad?, yo fui usado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Yo que soy, de veras, ¿no?, que cuando le dijo el Señor, ¿verdad?, cuando vio la visión del manto y le dijo, Pedro, mata y come, no, ninguna cosa inmunda ha entrado. O sea, era un hombre que tenía o sea, cumplía la ley, sí, en todo lo que él podía, y cuando no lo podía, pues me imagino que hacía los sacrificios, ¿no?, de expiación por el pecado, o sea, no él, pero a través del sacerdote. Sí. Pero era un hombre muy recto, y conocía la ley, obedecía la ley, era realmente un hombre que amaba al Señor Jesucristo, pero también estaba muy consciente de sus tradiciones. Y estos fariseos, a mí me parece que tienen un elemento racista, porque piensan ellos que por saber la ley son superiores a los gentiles. Sí. Y Pedro le dice, no, el Espíritu Santo nos ha sido dado a ustedes, a mí y a los gentiles. Sí, o sea, ellos habían sido educados, Marta, en el sentido de yo soy el pueblo elegido de Dios. O sea, los judíos somos el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, somos posesión de Dios. Pero de alguna manera también pensaban, pero Dios también es mi posesión. Entonces no se lo doy a nadie. Y si quiere alguien de mi Dios, tiene que sujetarse a mis normas, las mías. Entonces eran los que ponían los requisitos, ¿no? Entonces por eso es que dicen, si alguien quiere, o sea, ustedes no son salvos. ¿Cómo que la gracia? No. O sea, si alguien quiere ser salvo, tiene que hacer A, B, C, D, o sea, todo este tipo de cosas, precisamente por eso, y se nota ese tinte racista, porque sí, o sea, ¿te acuerdas cómo le llamaban ellos a los gentiles? Decían perros, o sea, había un desprecio tremendo, sí, contra los gentiles, ¿no? Sí, era increíble, ¿no? Inclusive, alguien, o sea, un judío, un gentil jamás podría convertirse en judío, nunca, a la religión judía. Jamás, nunca, o sea, podría convertirse en prosélito, pero nunca yo soy judío de religión, no lo iban a recibir en el templo con todos los demás judíos, no podía. Sí, era un temeroso sobre todo aquellos que no se circuncidaban, porque había algunos gentiles que sí aceptaban la circuncisión, pero tenían, como dices, muy bien dices, eran judíos de segunda clase. Sí, de segunda clase. Era como los cristianos, sí, de segunda clase, pero Pedro dice, no hay tal cosa como esa, ¿verdad? Porque mira lo que dice el versículo 9, y ninguna diferencia, está hablando del Espíritu Santo, hizo entre nosotros, y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ya lo tenía muy claro, o sea, ¿quién puede llevar la ley? Nadie podía llevar la ley. Y la ley estipulaba que si alguien quebraba alguno de los mandamientos, aunque fuera el más pequeño, se hacía culpable de todos. O sea, si nosotros, que somos los que tenemos la ley, las conocemos, hemos vivido y crecido toda la vida con ella, no podemos llevarla, ¿qué les espera a estos pobres, verdad? Que no la conocen? O sea, ¿por qué se las vamos a cargar a ellos? Sí, ahora es muy interesante, ¿verdad?, que podamos entender este punto de vista tan bueno que hace Pedro, y realmente devela, o sea, le quita el velo, ¿no?, de la tradición judía a la fe cristiana, porque ciertamente había la ley de Moisés, que la encontramos en Éxodo y Levítico sobre todo. Si la leemos con detenimiento, es tanto reglamento, ¿no? Pero aparte de esos reglamentos, las personas que eran fariseas habían puesto otros reglamentos. O sea que, aparte de la ley de Moisés, aparte de la ley dada por Dios, o sea, en Éxodo 20, y todos los reglamentos, o sea, para el pueblo también dados por Dios, o sea, que son escritos por Moisés, los fariseos entonces ahora reinterpretan esos reglamentos y ponen más carga a las personas. Sí.
Así que es terrible, ¿no? Es terrible. Y me parece, Oscar, que aquí tenemos que hacer un alto y decir, ¿cuántos en nuestra iglesia somos maestros verdaderos o falsos maestros? ¿Cuántos de nosotros nos aferramos, ¿no?, a nuestras tradiciones? Y decimos, ¿verdad? Bueno, es que así lo hacían cuando me convertí. Así fue enseñado por el pastor fulano. Así fue enseñado, ¿verdad?, para la iglesia sultana. En mi denominación se hace así, en la tuya se hace esa. Y nos convertimos realmente, ¿verdad?, en falsos maestros. Y pensamos que la gracia de Dios está sujeta a que la mujer no use pantalón, a que no te cortes el pelo, a que cosas tan verdaderamente tan legalistas, ¿no? Sí. Que me parece a mí que si levantas las manos, si no levantas las manos, si tienes el don de lenguas, que si no tienes el don de lenguas, que si cantas himnos, que si no cantas, ¿verdad?, salsa en tu iglesia, o sea, tantas cosas que nos convierten verdaderamente en maestros, falsos maestros, que no entendemos que la gracia de Dios está presente en los corazones de aquellos que verdaderamente han entendido el Evangelio. Sí. ¿Cómo hacemos las cosas? Bueno, tiene que ver mucho con nuestra cultura. Y si alguien sabe de cultura, somos nosotros los hispanos. Sí. Estamos aquí. Y es verdad, tienes toda la razón, Marta. Y desgraciadamente a veces enfocamos la Biblia solamente en eso, en un manual de reglas y órdenes, conductas y nada más. Y nos olvidamos de que es la gracia de Dios en la vida del hombre y lo centramos solamente en eso. Lo otro es, tienes toda la razón, a veces venimos solamente con nuestras tradiciones, no tenemos ninguna preparación, nos autonombramos maestros, a lo mejor porque ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio o lo que sea, y llegamos a una iglesia y nos autonombramos maestros y enseñamos nuestra tradición. Y cuando alguien nos saca la palabra de Dios, la rechazamos. Decimos, no, eso no está bien. Tú no estás bien. Pero ¿cómo no estás bien? Aquí está la palabra de Dios, que era lo que le estaba pasando aquí a Pablo y a Bernabé. Entonces, siempre, por eso yo siempre he insistido que todo lo que hacemos y todo lo que decimos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, debe estar fundamentado en lo que el Señor enseña en su palabra. El sentido de la iglesia tiene que estar fundamentado en la palabra. El libro de los Hechos nos enseña eso, Marta, y hoy en día, infortunadamente, en muchos lugares, gracias a Dios, no en todos, gracias a Dios, no en todos, y me atrevo a decir que es una minoría, que no, que ha torcido las escrituras, pero creo que tenemos claro, Marta, el Evangelio de la gracia, y son unos los que la han torcido diciendo, tú eres salvo para que seas millonario, para que nunca te enfermes de nada, no te debe de ir mal nunca, bla, 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 bla. Y aquí lo que nos enseña el libro de los Hechos es, el Señor nos ha salvado, en su misericordia nos ha salvado, en su gracia nos ha salvado. Ahora nosotros llevamos ese Evangelio de gracia a otros que están perdidos como estábamos nosotros. Sí, bueno, hemos aprendido bastante esta tarde y les invitamos a aquellos que nos escuchen, ¿verdad?, que sigan el viernes porque tenemos la segunda parte. Leímos casi todo el capítulo leíste casi todo el capítulo 15 de Hechos, pero es bonito, ¿verdad?, irlo así como saboreando por partecitas. Así es. Bueno, pues entonces ya nos vamos. Nada más antes de irnos queremos recordarles que la librería Cristiana Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois. 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554. 773-481-2554. Y usted puede venir aquí y formar su biblioteca completa. Es una librería bastante grande, bastante bien surtida, muy bonita y sobre todo bien atendida por nuestro querido amigo, hermano, Pastor Gregorio Gallegos, a quien damos las gracias por este espacio que nos da para el programa Conocer, Creer y Vivir. Y queremos invitarlos también, entonces, como bien dijo nuestra amada hermana Marta Elena Polo Kohler, para que nos sintonice el próximo viernes de 1 a 1:30 de la tarde, aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Mientras tanto, hasta la próxima. Hasta la próxima.